prepárate para una impactante saga de amor, traición y desamor ambientada en el mundo estrisabelgante de la riqueza y el poder. La amante exige que el millonario abandone a su esposa embarazada, pero su respuesta la deja en lágrimas. El empresario millonario Tomás del Valle parece tenerlo todo, un imperio inmobiliario en auge, un apellido respetado y una radiante esposa, Elena, que espera su primer hijo. Pero bajo la superficie reluciente se esconde una bomba de tiempo, una amante secreta, Isabel Ordóñez, quien le exige que abandone su matrimonio. Cuando un enfrentamiento inesperado obliga a Tomás a tomar una decisión imposible, su elección sacude a todos hasta lo más profundo. Prepárate para un torbellino inolvidable de secretos, chantajes y segundas oportunidades. Tomás del Valle nació entre lujos, criado en una enorme mansión en La Moraleja. Era el orgullo de sus padres, la influyente familia del Valle, cuyo negocio inmobiliario había florecido por todo el país. Todos en los círculos más elitistas conocían a los del Valle. Se rumoreaba que tenían vínculos con estrellas de cine, figuras políticas de peso e incluso con la realeza europea. Tomás, alto, apuesto y con una sonrisa encantadora que prometía una confianza arrolladora, asumió el mando de la empresa familiar a los 27 años. A los 32, ya había duplicado la fortuna familiar gracias a una serie de movimientos empresariales astutos que lo convirtieron en millonario varias veces. Sin embargo, Tomás no dejaba de ser humano. A pesar del imperio que había construido y expandido, arrastraba inseguridades desde la infancia. Criado para mantener siempre las apariencias, le costaba mostrar vulnerabilidad. La gente solía decir que Tomás del Valle tenía hielo en las venas, que cada uno de sus movimientos estaba fríamente calculado para obtener el máximo beneficio. Pero en realidad, era un hombre desesperado por aceptación y conexión humana genuina. Por eso, en la escuela de negocios, se enamoró instantáneamente de Elena Ramírez. Elena Ramírez, ahora Elena del Valle, era tan diferente de Tomás como el día de la noche. Era sencilla, afectuosa y con los pies en la tierra. Había una elegancia particular en su simplicidad. No provenía de una familia adinerada, pero se conducía con una dignidad serena que eclipsaba a los diamantes. Se había abierto camino en Stanford con becas, compaginando 2 trabajos de medio tiempo y muchas horas de voluntariado en albergues locales. Si Tomás era el símbolo de la riqueza heredada y el refinamiento, Elena representaba el esfuerzo, la compasión y la calidez. Su matrimonio sorprendió a la alta sociedad, y muchos dudaron que duraría. Sin embargo, su unión desafió a todos los escépticos. Ella sacaba lo mejor de él, logrando despertar la calidez que él solía reprimir, y él le ofrecía la seguridad y los medios para perseguir sus sueños filantrópicos, un futuro donde pudiera dedicar tiempo y recursos a causas que tocaban su corazón. Se convirtieron en una pareja poderosa e inigualable, Tomás, el empresario astuto, Elena, la humanitaria de gran corazón. Cuando Elena anunció su embarazo, todos los que los conocían se alegraron. Su trabajo filantrópico quedó en pausa mientras se concentraba en descansar y asegurar un embarazo saludable. Sin embargo, a puertas cerradas, Tomás luchaba contra demonios que no podía compartir fácilmente. Quería ser el padre y esposo perfecto, pero las exigencias de su imperio en crecimiento eran más abrumadoras que nunca. Los negocios requerían más viajes, noches largas y reuniones interminables. Dentro de la fortaleza de su corazón, la duda encontró espacio para crecer. Y sin darse cuenta, en su soledad y estrés, una chispa de tentación desató una serie de eventos catastróficos. Isabel Ordóñez trabajaba como consultora financiera junior en una de las oficinas internacionales de Tomás, ubicada en Roma. Hablaba varios idiomas con fluidez y tenía un currículum impresionante, lo que la convirtió en un activo desde el primer día en la división europea de inmobiliaria del Valle. Isabel no era solo una cara bonita. Era ambiciosa, segura de sí misma y fascinada por la alta sociedad que veía en las revistas. A mediados de sus 20, ya tenía como meta construir una red poderosa que la catapultara a las esferas más altas de la riqueza. En resumen, era una mujer decidida, dispuesta a doblar las reglas si era necesario para ascender. Tomás la conoció por primera vez en una reunión corporativa en París. Su empresa acababa de cerrar un acuerdo monumental en el corazón de la Ciudad de la Luz, y las celebraciones no se hicieron esperar. Entre la multitud de ejecutivos, Isabel destacaba, cabello oscuro y suelto, postura elegante y un vestido de diseñador que realzaba su elegancia natural. Irradiaba confianza, y no tardó en acercarse a Tomás con una cálida sonrisa y una copa de champán en la mano. Solo quería felicitarte por la adquisición, dijo ella,
con voz suave pero firme. Ella habló en inglés con acento francés. Valverde Realista realmente está causando sensación en toda Europa. Tomás respondió con su sonrisa carismática de siempre. Gracias, señorita Ordóñez. Isabel Ordóñez. Llevo 6 meses trabajando en la oficina de Roma. Le tendió la mano y él la estrechó con un leve asentimiento cortés. Bueno, señorita Ordóñez, dijo Tomás, cambiando a un italiano fluido para adecuarse a su origen, he escuchado cosas excelentes sobre su trabajo. Gracias por todo lo que ha hecho para asegurar este acuerdo. Sus ojos se iluminaron, impresionada por sus habilidades lingüísticas. Esa chispa de interés, invisible para todos excepto para ellos, cobró vida. Durante las siguientes horas, conversaron de forma cortés, pasando sin esfuerzo de la estrategia corporativa a bromas ligeras sobre las trampas para turistas en Italia. Todo parecía inofensivo, solo una interacción entre un jefe y una empleada prometedora. O al menos, eso se decía Tomás. Pero a medida que avanzaba la noche, la atracción entre ellos se volvió más intensa. Tomás, sintiendo el peso de las negociaciones y estando a un océano de distancia de su esposa, halló refrescante hablar con alguien que no estuviera ensombrecido por la enormidad del apellido del Valle. Isabel, por su parte, no solo veía en Tomás a un alto ejecutivo. Veía a un hombre que llevaba sobre los hombros el peso de un imperio. Percibía la vulnerabilidad oculta tras su seguridad, una necesidad de conexión humana genuina que se intensificaba con cada copa de champán. Esa noche no pasó nada más allá de la conversación, pero intercambiaron números privados bajo el pretexto de mantenerse en contacto por asuntos laborales. La semilla de la tentación quedó plantada, y pronto sería regada con mensajes de texto, llamadas nocturnas y confesiones de soledad. Mientras tanto, en La Moraleja, Tomás intentaba mantener su vida en equilibrio. El embarazo de Elena progresaba bien y ella irradiaba felicidad. Comenzó a decorar la habitación del bebé, eligiendo colores neutros porque querían que el sexo fuera una sorpresa. Cada noche, ambos se dormían hojeando libros de nombres, riendo con los más absurdos. Momentos como estos son perfectos, pensaba Elena. Soy tan afortunada. Jamás sospechó que la mente de su esposo vagaba hacia otra mujer al otro lado del mundo. Tomás, aunque profundamente encariñado con Elena, descubría que pensaba en Isabel cada vez que se sentía ansioso o abrumado. Ella era emocionante de una forma distinta, su encanto europeo, su ambición desenfrenada, los mensajes en los que elogiaba su liderazgo. Solía justificar su interés como mentoría empresarial o simple buena relación entre un CEO y un talento emergente. Pero pronto cruzaron los límites profesionales. Empezaron a hacer videollamadas nocturnas. Las conversaciones pasaron de ¿cómo podemos mejorar los márgenes de ganancia en la propiedad de Milán? A ¿qué haces cuando no puedes dormir? Y Dios, cómo desearía no estar sola esta noche. Una tarde, tras cerrar un trato en Milán, Tomás se encontraba en una lujosa suite de hotel. Exhausto, pero incapaz de dormir, recibió un mensaje de Isabel. ¿Sigues en Milán? Estoy aquí por una reunión. Me encantaría celebrar nuestro éxito con una cena. Miró la hora, 7 de la tarde. Escribió. La cena suena bien. Esa noche lo cambió todo. Lo que comenzó como una comida informal en un restaurante exclusivo cerca del Duomo terminó con un beso apasionado frente a la puerta del hotel de Isabel. Tomás vivió un torbellino interno de culpa y euforia. Isabel susurró. Quédate esta noche. Su mano permanecía sobre su pecho. Cada fibra de su ser gritaba que esto era una traición sin retorno. Intentó evocar el rostro de Elena, su sonrisa serena, pero la soledad y la adrenalina del éxito lo envolvieron. Entró, y el romance comenzó de verdad. Pasaron 3 noches embriagadoras en Milán antes de que Tomás regresara a La Moraleja. En el vuelo de regreso, la culpa lo golpeó con fuerza. Se juró a sí mismo que había sido un desliz, un error costoso que jamás volvería a repetir. Confiaba en que la distancia disiparía aquella conexión febril. Pero Isabel persistió. Enviaba mensajes, fotos, notas de voz que avivaban los recuerdos. Las líneas entre nunca más y una última vez se volvieron peligrosamente borrosas. La tentación, antes intensa, se convirtió en una fuerza implacable.
Isabel voló a Los Ángeles bajo el pretexto de una capacitación corporativa organizada por Valverde Real Estate. En realidad, ella orquestó todo el viaje. Quería experimentar la vida de Tomás en La Moraleja, ver cómo vivía la otra mitad, y probar los límites de su mundo. En cuanto Tomás la vio en su lujosa oficina, vestida con un traje azul marino entallado y esa misma sonrisa confiada, su corazón latió como un tambor. La acompañó hasta la sala de juntas para presentarla al personal senior, sintiéndose más vulnerable de lo que había estado en años. ¿Y entonces? Elena empezó a notar que Tomás estaba cada vez más distraído. Tomás salía temprano de casa, regresaba tarde y pasaba el tiempo pegado al móvil, respondiendo mensajes que, según él, eran asuntos urgentes de la empresa. Aunque Elena comprendía las presiones del mundo corporativo, no podía quitarse de encima la sensación de que algo no encajaba. Preocupada, contactó a la hermana de Tomás, Carolina del Valle, y le confió sus sospechas. Carolina, ferozmente protectora de su hermano, intentó tranquilizarla: el negocio inmobiliario era despiadado, y el horario de Tomás siempre había sido agotador. Aún así, Elena notaba un cambio en su comportamiento, una frialdad en esa mirada antes tan dulce. Todo llegó a un punto crítico cuando Elena decidió, sin previo aviso, pasarse por las oficinas de Del Valle Inmobiliaria para sorprender a Tomás con el almuerzo. Llevaba una caja bento cuidadosamente envuelta, y el aroma de su plato favorito de fusión asiática se esparcía por los pasillos mientras se acercaba a su oficina. Entonces se escuchó voces amortiguadas. Una era la de Tomás. La otra, femenina, con un leve acento. Intrigada, Elena pegó el oído a la puerta, el corazón acelerado. No alcanzó a distinguir las palabras exactas, pero el tono era íntimo, el tipo de calidez que rara vez se escucha en un entorno laboral. Aunque no irrumpió, su instinto le gritaba que algo andaba mal. Se sentó en la sala de espera cercana. Minutos después, Isabel Ordóñez salió de la oficina con aire triunfante, el móvil en la mano. Elena se quedó helada al ver a aquella mujer elegante y segura de sí misma, que se movía con una soltura que desentonaba con el entorno corporativo. Cuando Isabel la notó, se detuvo un segundo, como evaluándola. Sus miradas se cruzaron. No hubo confrontación abierta, solo una chispa de tensión antes de que Isabel se marchara con paso seguro, dejando el estómago de Elena hecho un nudo. Tomás se sobresaltó al ver entrar a Elena con la caja de almuerzo en la mano. Esbozó una sonrisa brillante, pero ella no se dejó engañar. ¿Quién era esa?, preguntó con calma. Tomás improvisó una respuesta: una consultora europea. Elena fingió creerle, por el momento. Pero las grietas en su fachada eran cada vez más profundas, y ninguno imaginaba cuán devastador sería el desenlace. La ambición de Isabel no conocía límites. Le encantaba la idea de haber atrapado a un millonario casado, y no cualquiera, sino uno con el estatus social de Tomás del Valle. Pero Isabel no quería ser solo la otra, quería convertirse en la nueva señora del Valle. Sabía que Elena estaba embarazada, lo cual complicaba las cosas, pero Isabel estaba convencida de que, si no podía conquistar a Tomás con encanto, lo manipularía. Empezó a organizar encuentros casuales, apareciendo en los mismos eventos, asegurándose de que los paparazzi y los fotógrafos sociales captaran imágenes de ella junto a Tomás. De forma sutil, insinuó que estaba dispuesta a hacer público el romance si él no actuaba pronto. Tomás intentaba mantener la calma, pero cada nuevo mensaje o nota de voz de Isabel lo ponía al borde. Temía el escándalo que estallaría si el hacer se hacía público, la histeria mediática, el impacto en las acciones de la empresa, el efecto devastador en el embarazo de Elena. Le suplicó a Isabel que fuera discreta, prometiéndole que hablarían cuando todo se calmara. Ella pareció complacida, pero solo por un breve periodo. Mientras tanto, en la mansión del Valle, Elena atravesaba su propio tormento. Encontró recibos de hoteles en los bolsillos del abrigo de Tomás, lugares en los que, supuestamente, nunca había estado. Los extractos de la tarjeta de crédito revelaban cargos lujosos que él se negaba a explicar. Intentó confrontarlo varias veces, pero solo recibía verdades a medias. Elena no era ingenua. Sabía que ocultaba algo, y ese algo probablemente tenía nombre y apellido: Isabel Ordóñez. La carga emocional hacía que su embarazo fuera mucho más estresante de lo que debería. A menudo terminaba las noches llorando en silencio, preguntándose cómo salvar el matrimonio que tanto valoraba. Finalmente,
decidió luchar por su relación. Contrató a un investigador privado, José Ramírez, un hombre discreto pero eficaz, recomendado por una amiga. En su primer encuentro, José le dijo: «Señora del Valle, sé que esto es difícil, pero si usted quiere la verdad, la encontraremos». Elena se armó de valor. Se sentía culpable por husmear en la vida privada de su esposo, pero también sentía una determinación feroz por proteger a su hijo no nacido y la dignidad de su familia. Mientras tanto, Tomás seguía malabareando su doble vida, sin saber que alguien lo observaba desde la distancia. En un restaurante elegante en las colinas de Los Ángeles, Isabel arrinconó a Tomás una noche. Llevaba un vestido rojo ceñido, una elección audaz pensada para no pasar desapercibida. Tomás miró a su alrededor con nerviosismo, temiendo ser visto por un colega o amigo. Apenas se sentó en el reservado, Isabel se inclinó hacia él, sus labios rojos curvándose en una sonrisa cómplice. «No puedo seguir escondiéndome así», susurró, mirándolo fijamente. «Siempre me pides paciencia, pero yo merezco más que noches robadas en hoteles». Tomás tragó saliva. «Isabel, ¿sabes cuál es mi situación? Elena está embarazada, no puedo simplemente». Ella lo interrumpió. «Sí, ya sé que está embarazada. Y tienes que dejar de usar eso como excusa. Me dijiste que no eras feliz, que ya no te sentías vivo. Esta es tu oportunidad para cambiar eso». Él exhaló con fuerza, desesperado por evitar una escena. «Mira, hablemos de esto con calma. Nunca dije que iba a abandonar a Elena. Está esperando a nuestro hijo. No puedo hacerle eso». Los ojos de Isabel brillaron de frustración. «¿Entonces quieres que siga siendo tu secreto? ¿La amante escondida de Tomás del Valle? No la dejas, o me aseguro de que todos se enteren de lo nuestro, incluyendo Elena». El corazón de Tomás latía con fuerza. «¿Me estás chantajeando?» «No es chantaje si es la verdad. Pero si quieres seguir viviendo esta mentira, solo te advierto, no voy a quedarme callada para siempre». Tomás, el carismático magnate que había cerrado incontables acuerdos millonarios, se encontraba acorralado por una única exigencia que no podía resolver con dinero. La conversación terminó con tensión, y Isabel se marchó enfurecida. En ese momento, Tomás comprendió que todo lo que había construido, su imperio, su matrimonio, su futura paternidad, pendía de un hilo. Mientras tanto, el investigador privado contratado por Elena, José Ramírez, no dejó piedra sin remover. Sigilosamente, siguió los movimientos de Tomás, desde los desplazamientos matutinos hasta cenas tardías. Obtuvo grabaciones de seguridad de hoteles de lujo e incluso usó un pequeño dron para capturar imágenes en propiedades privadas. Durante 2 semanas, compiló un dossier que confirmaba los peores temores de Elena, fotos y vídeos de Tomás y Isabel en abrazos apasionados, entrando a hoteles después de la medianoche, saliendo de boutiques exclusivas con bolsas en la mano. La evidencia era irrefutable. Elena se reunió con José en una cafetería tenue para recibir los resultados. Abrió el archivo con dedos temblorosos, mientras las lágrimas le nublaban la vista. Allí estaba la prueba incontestable de la infidelidad de Tomás. «Lo siento», dijo José en voz baja, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Guardaré esto en confidencia. Pero usted merece saber la verdad». Elena contuvo las lágrimas, decidida a mantenerse digna en un espacio público. Agradeció a José y se marchó, con su mundo girando fuera de control. Esa noche, Elena confrontó a Tomás. Extendió las fotos sobre la mesa del salón. Él entró, dejando caer el maletín al darse cuenta de lo que tenía delante. La voz de Elena temblaba entre la rabia y el dolor. «Así que es cierto. Todo». Tomás sintió como si un viento helado lo atravesara. Intentó encontrar una excusa, pero la montaña de fotografías no dejaba espacio para mentiras. Discutieron, las voces alzándose hasta que el personal doméstico se dispersó, asustado. El clímax llegó cuando Elena, con una mano en su vientre hinchado, soltó un gemido de dolor. De inmediato, la rabia de Tomás se transformó en pánico. La ayudó a sentarse y llamó al médico de la familia. El doctor llegó y revisó sus signos vitales. Advirtió que el estrés podría provocar un parto prematuro o complicaciones severas. Con lágrimas en los ojos, Elena miró fijamente a Tomás,
su cuerpo entero temblando. Se acabó, susurró, con la voz entrecortada. Nuestro matrimonio, nuestra felicidad. No veo cómo podamos recuperarnos de esto. Nunca me había sentido tan traicionada. Tomás intentó hablar, pero las palabras no salían. La culpa lo abrumaba. Por primera vez, entendía realmente cuánto podía perder. Pasó la noche en la habitación de invitados, incapaz de enfrentarse a Elena. A la mañana siguiente, la encontró en la habitación del bebé, contemplando las paredes a medio pintar y la cuna sin terminar. Estaba agotada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Tomás se acercó con cautela. Intentó decir algo, pero ella no se giró. Finalmente, rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Tomás respiró hondo y admitió. Unos meses. Al principio solo eran mensajes y llamadas, después cruzamos la línea. ¿Estaba débil, estresado? Elena se giró, furiosa. No te atrevas a culpar al estrés. Tuviste una aventura. Dejaste que otra mujer entrara en nuestro matrimonio, mientras yo llevaba en mi vientre a nuestro hijo. Me mentiste, Tomás. La mirada de ella lo atravesó como una daga. Él intentó tomarle la mano, pero ella se apartó. Lo siento, logró decir. Nunca quise que esto fuera tan lejos. Te amo, Elena. De verdad. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas otra vez. ¿Me amas? Tienes una forma horrible de demostrarlo. En ese instante, Catalina del Valle, madre de Tomás, llegó inesperadamente, tal vez alertada por los susurros preocupados del personal. Al ver los rostros devastados de su hijo y su nuera, supo que los rumores que corrían entre la élite de La Moraleja eran ciertos. Respiró hondo, se acercó a Elena y la abrazó con ternura. Vamos a resolver esto, querida, susurró Catalina. Estoy contigo para lo que necesites. Elena asintió entre lágrimas. Por primera vez desde que descubrió la infidelidad, sentía apoyo dentro de la familia del Valle. Tomás, mudo y avergonzado, comprendía que tenía que actuar si quería salvar su matrimonio, y a la madre de su hijo. Debía terminar el romance de una vez por todas. Mientras Tomás lidiaba con la devastación en casa, Isabel preparaba su siguiente jugada. Harta de esperar a que él dejara a Elena, y después de aquella cena tensa en las colinas, decidió escalar la situación. Le envió un mensaje urgente. Tenemos que hablar. Ahora. Tomás gimió al leerlo, pero sabía que ignorarla solo empeoraría las cosas. Se encontraron en un lujoso penthouse en el centro de Los Ángeles, el mismo lugar donde antes compartieron besos robados. Isabel caminaba de un lado a otro por el salón, sus tacones resonando sobre el suelo de mármol. En cuanto Tomás entró, ella lo confrontó con una pila de fotografías impresas. Eran imágenes de ellos juntos en Milán, París, Beverly Hills. Pruebas claras del romance. Al parecer, Isabel había contratado a un fotógrafo privado, o comprado el material a los paparazzi. ¿Creías que estaba mintiendo? Espetó, arrojando las fotos sobre la mesa de cristal. Puedo arruinar tu reputación, hacer caer las acciones de tu empresa, arrastrar tu nombre por el barro, y lo haré, si no haces lo que te pido. Tomás sintió cómo se le helaba la sangre. Isabel, te dije que iba a encargarme de esto. El rostro de ella se endureció. Tu esposa está embarazada, y aún sigues con ella. Me prometiste que la dejarías, que nunca te habías sentido tan vivo como conmigo. ¿Todo eso eran solo palabras dulces para llevarme a la cama? Tomás se pasó una mano por el cabello, con desesperación en los ojos. Es complicado. El bebé lo cambia todo. No puedo simplemente dar la espalda a mis responsabilidades. Entonces la estás eligiendo a ella. Al bebé. A una vida de aburrimiento. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Él luchaba por mantener la compostura. No estoy eligiendo nada todavía. Pero no puedo abandonar a mi esposa embarazada. No así. Isabel soltó una carcajada amarga, con lágrimas de rabia formándose en sus ojos. Ah, ¿sí? ¿Ahora tienes principios? ¿Dónde estaban cuando pasabas noche tras noche en mi cama?
Tomás volvió a mirar las fotografías, sabiendo perfectamente el daño que podían causar. Si haces públicas esas imágenes, nos destruirás a los dos. Los medios también te van a destrozar. No vas a ganar nada con este escándalo. Ella hizo una pausa, su voz bajó el tono, pero seguía firme. Hay otra forma. Si Elena te pide el divorcio primero, entonces podremos estar juntos públicamente sin que parezca que abandonaste a tu esposa embarazada. Tal vez hasta podamos pintarla como fría o desinteresada en tus necesidades. A la gente le encanta el drama. Podemos manipular la narrativa. Tomás negó con la cabeza, horrorizado por la idea. Estás hablando de inventar mentiras para atacar a Elena. No lo haré. Los ojos de Isabel se estrecharon como cuchillas. Como quieras. Pero si no la dejas, y pronto, haré lo que sea necesario. Le contaré al mundo sobre nuestra relación. Y te juro que mi versión de la historia te dejará peor parado que a mí. Tomás se giró para irse, sintiéndose más atrapado que nunca. Al cerrar la puerta tras de sí, Isabel se dejó caer en el sofá, las lágrimas cayendo por su rostro. No había previsto enamorarse tan profundamente. Pero ya no se trataba solo de amor, se había transformado en una necesidad obsesiva, alimentada por los celos y el deseo de ocupar el lugar que creía merecer. Agobiado por el miedo, Tomás volvió a la mansión del Valle. Encontró a Elena sentada en la biblioteca, el rincón donde solía buscar consuelo entre estanterías de clásicos encuadernados en cuero. Lucía frágil, aferrada a una taza de té caliente con manos temblorosas. Se sentó frente a ella, su voz apenas un susurro. Ángela, necesito contarte todo. Ella lo escuchó en silencio mientras él confesaba cómo había empezado todo, cómo se intensificó, y cómo Isabel ahora amenazaba con destruirlos. Las lágrimas de Elena no cesaron, pero se obligó a mantener la compostura, decidida a escuchar cada detalle doloroso. Cuando terminó, Tomás se inclinó hacia adelante, los ojos llenos de remordimiento. Ángela, te lo ruego. Cometí un error terrible. Romperé todo vínculo con ella, lo juro. Solo necesito tiempo para manejarlo con cuidado, está amenazando con hacerlo público. Elena levantó una mano, cortándolo. ¿Tú crees que me importa el escándalo en este momento? Estoy preocupada por el futuro de nuestro hijo, Tomás. Por nuestra familia. Has destruido mi confianza. ¿Cómo se supone que te crea algo ahora? Tomás sintió que se le derrumbaba el alma. Haré lo que sea para reparar esto. Por favor, Ángela. Tienes que creerme. Te amo más que a nada. Ella lo miró con una expresión atormentada. El amor no debería sentirse como una pesadilla. Necesito tiempo, Tomás. No puedo perdonarte así como así. Ni siquiera sé si puedo perdonarte alguna vez. Él se acercó con cautela, tomando su mano. Para su sorpresa, esta vez no la retiró. Lo entiendo. Pero no te dejaré. No abandonaré a nuestro hijo. Haré lo necesario para protegernos de sus amenazas. Cueste lo que cueste. Elena cerró los ojos, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Tomás, el estrés es insoportable. Por el bien del bebé, necesito paz. Eso significa que o manejas esta situación con Isabel de inmediato, o me iré. Y no pienses que voy a dejarte olvidar tus obligaciones con este niño. Movido por una determinación renovada, Tomás acudió al abogado de la familia, Roberto Bob Naranjo, un experto en manejo de crisis. Bob escuchó con atención el relato de Tomás y ofreció un análisis sobrio. La señorita Ordóñez tiene pocos fundamentos legales para chantajearte, a menos que hayas cometido un delito específico que pueda probar. Sin embargo, el escándalo por sí solo podría afectar gravemente a Del Valle Inmobiliaria, y a tu reputación personal. Pero tenemos opciones. ¿Cuáles? Preguntó Tomás, abatido. Podemos reunir pruebas de su propia conducta para anular sus amenazas. O bien negociar un acuerdo que garantice su silencio. Ninguna de las dos es ideal, pero debemos ser pragmáticos. Tomás asintió, odiando cada palabra. Nunca había querido recurrir a un pago por silencio, pero se estaba quedando sin alternativas. Bob sugirió un ángulo más.
Si realmente quieres reconciliarte con Angela, necesitas demostrar tu compromiso públicamente. Eventos, entrevistas, actividades benéficas, cualquier cosa que reafirme tu devoción hacia ella. Podría mitigar el daño si Isabel decide hablar. Mientras Tomás evaluaba estas opciones, Isabel descubrió que él había buscado asesoría legal, y entendió que el tiempo se le acababa. Así que decidió dar el siguiente paso. Le envió un mensaje directo y contundente. No quiero tu dinero. Te quiero a ti, escribió Isabel, seguida por una serie de fotografías de ambos juntos, amenazando con enviarlas a los tabloides. Tomás, abrumado por la culpa, la frustración y el miedo, bloqueó su número. Pero sabía que eso no bastaría. Ella podría contactarlo desde otro sin problema. Y así lo hizo. Esa misma noche, Isabel intentó comunicarse directamente con Elena. El móvil de Elena vibró con un número desconocido. Al contestar, la voz melosa de Isabel se deslizó por la línea. Lamento mucho todo esto. Nunca quise hacerte daño. Tomás me dijo que ustedes prácticamente estaban separados, que solo seguían juntos por el bebé. Veo ahora que nos mintió a las dos. El corazón de Elena se aceleró. ¿Cómo te atreves a llamarme después de lo que has hecho? Él nos manipuló a ambas, dijo Isabel, con teatralidad. Solo pensé que merecías conocer la verdad. Si quieres hablar, de mujer a mujer, estoy aquí. Elena estuvo a punto de lanzar el teléfono contra la pared. Esa fue la gota que colmó el vaso. Poco después, Catalina del Valle la invitó a almorzar en su jardín privado. Había percibido la tormenta creciente y quería ofrecerle apoyo y sabiduría. Mientras compartían delicados sándwiches de té, Catalina confesó. Cuando me casé con el padre de Tomás, Manuel, también enfrentamos desafíos. Las tentaciones estaban en todas partes, personas que querían separarnos. No fue fácil, pero luchamos el uno por el otro. Con los ojos llenos de lágrimas, Elena preguntó. ¿Cómo lo superaste? Catalina le tomó la mano con ternura. Cuando dos personas se aman de verdad, pueden superar incluso los momentos más oscuros. Pero la confianza lo es todo. Puede tomar años reconstruirla, si es que se puede. La pregunta es, ¿crees que Tomás te ama lo suficiente como para cambiar? ¿Y tú estás dispuesta a perdonar si lo hace? Elena miró los rosales, deseando que su vida fuera tan sencilla como aquella belleza sin complicaciones. No lo sé, susurró. Algunos días quiero hacer las maletas y no mirar atrás. Otros, recuerdo al Tomás del que me enamoré, y deseo que ese hombre críe a nuestro hijo. Catalina le apretó la mano. Ese hombre aún existe. Pero solo tú puedes decidir si vale la pena luchar por él. Elena se fue de ese almuerzo sintiéndose un poco más firme. Las apuestas eran más altas que nunca. Llevaba dentro al próximo heredero de los del Valle, y todos, incluida Catalina, esperaban que ese niño naciera en una familia estable. Pero para Elena, la estabilidad parecía un sueño lejano, oscurecido por las amenazas de Isabel y la traición de Tomás. Con la orientación de Bob Naranjo, Tomás organizó una conferencia de prensa bajo el pretexto de anunciar una nueva iniciativa filantrópica de Del Valle Inmobiliaria. El plan era mostrar un frente unido entre él y Elena, debilitando así cualquier escándalo que Isabel pudiera revelar. Elena aceptó, aunque a regañadientes, impulsada por el deseo de proteger el futuro de su hijo y el prestigio del apellido. No le entusiasmaba posar junto al hombre que la había traicionado, pero era necesario. Control de daños. En una tarde soleada, la pareja se presentó ante los medios en un centro comunitario recién renovado, dedicado a familias de bajos recursos, parte de las iniciativas filantrópicas de Elena. Las cámaras destellaban captando la sonrisa confiada de Tomás y la elegancia serena de Elena, quien acariciaba su vientre. El público suspiraba admirado. En apariencia, eran el ejemplo perfecto de generosidad y unidad familiar. Tomás anunció una importante donación al centro, hablando con pasión sobre la importancia de apoyar a las comunidades. Elena añadió unas palabras emotivas, recibiendo aplausos. Todo parecía impecable, hasta que un periodista gritó desde el fondo. Señor del Valle, ¿es cierto que mantiene una relación con una consultora europea llamada Isabel Ordóñez? De inmediato, un murmullo recorrió la multitud. Los flashes se intensificaron.
Micrófonos se alzaron como lanzas. Tomás, momentáneamente aturdido, mantuvo la compostura. Elena palideció, su mano se aferró al brazo de su esposo. Estos son rumores sin fundamento, dijo Tomás con tono neutro. Mi esposa y yo estamos plenamente comprometidos el uno con el otro y con el hijo que estamos por recibir. Su voz permanecía firme, aunque por dentro luchaba contra el pánico. Elena esbozó una sonrisa forzada, pero sus ojos brillaban con lágrimas de ira y humillación. El jefe de prensa interrumpió rápidamente el evento, guiando a la pareja fuera del lugar mientras las preguntas se disparaban como proyectiles. Ya dentro del lujoso Bentley que los esperaba, Elena se derrumbó, enterrando el rostro entre sus manos. Tomás la rodeó con el brazo, maldiciendo en silencio a Isabel Ordóñez. Al día siguiente, los titulares estallaron. Triángulo amoroso millonario, la amante secreta de Tomás del Valle. Las redes sociales se incendiaron con teorías sobre si Elena lo dejaría, si Isabel tenía pruebas, y cómo afectaría el escándalo a la empresa. La imagen intachable de Tomás se desmoronó en cuestión de horas. Inversores llamaban sin cesar a Bob Naranjo, alarmados por las posibles repercusiones. Elena, por su parte, se enfrentaba a una oleada de mensajes, muestras de apoyo de amigas, preguntas incómodas de conocidos, e incluso comentarios crueles en redes sociales que la culpaban por no haber sabido mantener a su hombre. El estrés la estaba destrozando. Una noche, se despertó jadeando, con un dolor abdominal intenso. Tomás la llevó de inmediato al hospital, temiendo un parto prematuro. Los exámenes mostraron que el bebé estaba bien, pero los médicos fueron claros, cualquier estrés adicional podría provocar una emergencia. Si su presión volvía a elevarse, tendrían que inducir el parto. La noticia aterrorizó a Tomás. Y ahora, tenía que tomar una decisión final. Porque si no protegía a Elena y al bebé ahora, podría perderlo todo. Tomás había tomado su decisión final, haría lo que fuera necesario para proteger a Elena y al bebé. Con esa determinación ardiente, fue al encuentro de Isabel en su suite acompañado por 2 abogados. No se sentó. Su voz era firme, helada. Ya has causado suficiente daño. Aquí tienes una oferta de acuerdo, dijo, colocando un sobre la mesa. Firma este contrato de confidencialidad y recibirás una generosa compensación económica. Pero debes romper todo contacto conmigo y con los medios. Para siempre. El rostro de Isabel se enrojeció de rabia. Te dije que no quiero tu dinero. Te quiero a ti. Tomás negó con la cabeza, la voz temblando, pero llena de una furia justa. Eso nunca va a pasar. Amo a mi esposa. Si alguna vez sentiste algo real por mí, me dejarías protegerla de este escándalo. Pero solo piensas en ti. Ella rompió el documento en 1000 pedazos y le lanzó los restos al rostro. Lárgate. No quiero tu dinero sucio. Tomás hizo una señal a los abogados. Hemos terminado. Se dio la vuelta para marcharse. La voz de Isabel, rota por las lágrimas, lo alcanzó. Tomás, por favor. Pero él no miró atrás. La presencia de los abogados evitó una escena peor. La puerta se cerró dejando a Isabel sola, rodeada por sus propias ruinas y desilusiones. Ahora rechazada y sin salida, Isabel contemplaba cómo sus ambiciones se desmoronaban. Había arriesgado todo por un hombre que, a pesar de su momento de debilidad, amaba a su esposa. Con el escándalo expandiéndose, su carrera como consultora financiera en Valverde Real Estate quedó en ruinas. Fue puesta en licencia indefinida mientras se investigaba su conducta. Amistades desaparecieron, nadie quería estar vinculado al drama. Una noche, se sentó en el balcón de su suite, observando las luces brillantes de Los Ángeles con una sensación de vacío devastador. ¿Qué he hecho? Su teléfono vibró. Era su madre desde Italia. Isabel dudó, pero contestó al último segundo. Mamá, susurró. Su madre, angustiada. ¿Qué son esos titulares que estoy viendo? ¿Es cierto que estás involucrada con un magnate casado? Esto es una vergüenza. Isabel sintió un nudo en la garganta. Mamá, no es como parece. Yo pensé que me amaba. Su madre la reprendió con dureza, lamentando la vergüenza que había traído sobre la familia. Luego,
Su tono cambió a uno de preocupación. Vuelve a casa, hija. Te oigo herida. Ya veremos cómo arreglamos esto, pero necesitas venir. Isabel no podía imaginar volver derrotada. Había volado demasiado cerca del sol y ahora, sus alas se estaban derritiendo. La llamada terminó con Isabel llorando desconsoladamente sobre el balcón, las lágrimas mojando la pantalla de su teléfono. Pese al caos, la salud de Elena se estabilizó bajo estrictas órdenes de reposo. Tomás se volcó por completo en ella. Pasaba cada momento libre a su lado, le masajeaba los pies, leía libros de bebés en voz alta, le llevaba sus comidas favoritas, practicaban juntos ejercicios de respiración, y cada día le aseguraba su compromiso. Poco a poco, Elena permitió que volviera a su vida. Aunque su corazón aún dolía, empezó a sanar. Una noche, mientras estaban acostados, el bebé dio una fuerte patada. Elena se sobresaltó y le tomó la mano a Tomás, colocándola sobre su vientre. El bebé volvió a patear. Se miraron, congelados, con lágrimas en los ojos. En ese instante mágico, el perdón parecía posible, aunque no garantizado. Estaban unidos por una pequeña vida que merecía toda oportunidad de crecer en una familia con amor. Por el bien del bebé, lo intentaré, dijo Elena, con la voz entrecortada. Intentaré perdonarte. Intentaré reconstruir este matrimonio. Pero necesito ver un cambio real, Tomás. No más secretos. No más mentiras. Te lo prometo, Elena, dijo él, con los ojos húmedos. Haré lo que sea. Estaré aquí para ti y para nuestro hijo. Siempre. Con la fecha de parto cerca, Tomás y Bob Naranjo ejecutaron una estrategia para frenar el escándalo. Se convocó una rueda de prensa para presentar una nueva iniciativa filantrópica. Durante el evento, se distribuyó una declaración firmada por Isabel Ordóñez negando cualquier relación activa con Tomás. La verdad, la firma fue tomada de un viejo documento de RRHH. Una maniobra legal desesperada que Bob esperaba que nadie examinara muy a fondo. Poco a poco, la opinión pública comenzó a cambiar. Algunos pensaban que los rumores eran pura invención sensacionalista para desacreditar a los del Valle. Pero el cambio real se produjo cuando Elena accedió a conceder una entrevista exclusiva con Débora Simón, una periodista conocida por su cobertura justa y respetuosa. Desde el acogedor salón de la mansión del Valle, Elena habló con honestidad mesurada. Tomás y yo hemos enfrentado desafíos, como cualquier pareja. Los rumores han sido dolorosos, pero estamos mirando hacia adelante. Nos enfocamos en nuestra familia y en las causas solidarias que realmente importan. Tomás estuvo a su lado, interviniendo ocasionalmente, pero dejando que la serenidad de Elena guiara la narrativa. Los espectadores vieron su fortaleza, su autenticidad, y quedaron conmovidos por su temple bajo presión. Esa entrevista hizo más por reconstruir la imagen pública de Tomás que cualquier comunicado corporativo. Mientras tanto, Isabel estaba al borde del abismo. Sus intentos de contactar a Tomás eran ignorados. Pensó en vender su historia a la prensa, pero ninguna publicación importante quiso arriesgarse a una demanda por difamación de la poderosa familia del Valle. Ahogada por las amenazas legales, Isabel tomó una última y desesperada decisión. Una noche, llegó a la mansión del Valle, escondida entre las sombras, aprovechando el paso de un camión de entregas para colarse por la entrada de seguridad. Isabel golpeaba la enorme puerta principal con los puños, las lágrimas cayendo por su rostro. «Tomás, ábreme», gritaba, su voz quebrada por el dolor y la urgencia. «No tengo a dónde ir, no tengo a nadie». Tomás, sobresaltado, se despertó de inmediato. Se levantó y corrió hacia la entrada para ver qué ocurría. Elena, alarmada, se llevó instintivamente las manos al vientre, siguiéndolo con cautela. De pie en el umbral, con su bata de dormir, observó cómo Tomás abría la puerta. Isabel estaba hecha un desastre, el rímel corrido, el cabello desordenado. Por un instante, los tres se quedaron inmóviles bajo la luz plateada de la luna, en el silencioso vestíbulo. Fue Isabel quien rompió el silencio. «Por favor, Tomás, solo habla conmigo. Perdí mi trabajo, mis amigos, estoy sola en esta ciudad. No puedes simplemente abandonarme». Elena dio un paso al frente, su voz suave pero firme. «Tienes que irte.
Los ojos de Isabel se Isabel en los de Elena. Has ganado. Él te eligió. No intento separarlos ahora. Solo necesito ayuda. Algo para poder volver a casa y empezar de nuevo. Tomás exhaló profundamente, con una mezcla de lástima y rabia arremolinándose en su interior. Miró a Elena. Ella sintió con un leve movimiento, recordando todas las lecciones de empatía que había cultivado durante su vida. A pesar del dolor, no quería ver a nadie completamente destruida. Isabel, dijo Tomás con voz tranquila, te daré lo que necesitas para regresar a casa. Pero después de eso, no habrá más comunicación. ¿Lo entiendes? Isabel, sollozando, asintió. Sus lágrimas eran una mezcla de alivio y dolor. Elena se dio la vuelta. Sentía compasión por la desesperación de Isabel, pero también un rencor persistente por la traición que casi había destrozado su vida. Aquella misma noche, Tomás contactó a Bob Naranjo y organizó una transferencia con fondos suficientes para el pasaje de avión y algunos gastos de reinstalación en Italia. En cuestión de días, Isabel se fue, dejando atrás un torbellino de rumores, recuerdos y arrepentimientos. La paz volvió poco a poco a la mansión del Valle. Los tabloides, hambrientos de nuevos escándalos, encontraron otros blancos. La empresa se estabilizó. Las últimas semanas del embarazo de Elena transcurrieron con calma, aunque marcadas por una sutil inquietud. Ella y Tomás continuaron con sus sesiones de terapia, decididos a reconstruir su relación. Elena exteriorizaba su enojo, su tristeza y su decepción. Tomás, por su parte, enfrentaba su culpa con sinceridad, jurando no volver a dar por sentado su confianza jamás. Una mañana de finales del verano, Elena entró en trabajo de parto. Tomás la llevó de inmediato al hospital, con las manos temblorosas mientras la ayudaba a respirar en cada contracción. Catalina del Valle y las amigas cercanas de Elena esperaban con fe en la sala de espera. Tras largas horas de parto, Elena dio a luz a una niña sana, Antonella Carrión del Valle. Cuando Tomás sostuvo a Antonella por primera vez, las lágrimas corrieron por su rostro. Fue un momento transformador, una afirmación de que el amor y la familia podían sobrevivir incluso a las heridas más profundas. Elena lo miró, y luego miró a su hija. Su corazón se llenó de una esperanza cautelosa. No era un final de cuento de hadas, pero sí un nuevo comienzo. Una oportunidad para construir un futuro no definido por errores y arrepentimientos, sino por compromiso, honestidad y amor. En las semanas siguientes, la casa del Valle se llenó con los sonidos suaves de una recién nacida y la energía vibrante de la esperanza. Tomás tomó licencia de paternidad, sorprendiendo a colegas que jamás imaginaron que dejaría el mando de la empresa. Pero la paternidad le cambió la vida. Por primera vez, los beneficios y la expansión dejaron de parecerle tan importantes como el simple acto de acunar a su hija para dormir. Elena lo observaba. Aún sentía punzadas de dolor, flashbacks de la traición. Pero cada vez que Tomás se levantaba a las 3 de la mañana para alimentar a Antonella, o posponía una reunión para acompañarla a una cita médica, algo en su corazón se ablandaba. Quizás, pensaba, si era posible volver a confiar. No de inmediato. No sin esfuerzo. Pero posible. Ella veía a un hombre intentando redimirse de sus pecados, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora. En un gesto final de sanación, Tomás le entregó una carpeta a Elena una tarde. Dentro había documentos de disolución de la División Europea de Del Valle Inmobiliaria, en Roma. Estoy reestructurando todo, le explicó. Voy a retirarme de esa oficina. Allí comenzó todo, y para mí, está manchada. Vamos a enfocar la expansión en Estados Unidos. No quiero ningún recordatorio de lo que pasó. Elena mordió su labio, conmovida por el esfuerzo. Gracias, dijo suavemente, apoyando la cabeza en su hombro mientras observaban a Antonella balbucear feliz en su cuna. 5 años después, la familia del Valle se había convertido en una unidad inquebrantable de amor. Elena retomó su labor filantrópica, fundando la Fundación del Valle Díaz, dedicada a la salud materna y a los albergues para mujeres. Tomás seguía al frente del imperio familiar, pero con un enfoque más equilibrado. Nunca más permitió que la ambición se interpusiera en su devoción por Elena y Antonella. El escándalo quedó como un eco lejano.
De Isabel Ordóñez se decía que había regresado a Italia. Algunos rumores hablaban de que abrió una boutique. Otros, de que se casó con un miembro menor de la nobleza europea. Tomás y Elena ni sabían ni les importaba. Su atención estaba puesta en su hija, y en el segundo bebé que venía en camino. Las viejas heridas dejaron cicatrices, sí. Pero esas cicatrices se convirtieron en recordatorios de lecciones valiosas, sobre la honestidad, la lealtad y el frágil vínculo de confianza en el matrimonio. Porque ningún amor es perfecto. Ningún ser humano está libre de errores. Pero cuando una familia se une en la verdad, el amor puede superar hasta las tormentas más oscuras. Y así concluye la tormentosa historia de Tomás del Valle, Elena Díaz y Isabel Ordóñez, 3 vidas entrelazadas por el amor, la ambición y el desamor. Hemos sido testigos de la amarga punzada de la traición y de la resiliencia necesaria para recuperar la esperanza. A través de confesiones dolorosas, escándalos inminentes y giros asombrosos, Tomás aprendió una lección imborrable. El amor exige verdad, lealtad y, a veces, una segunda oportunidad. Elena, por su parte, eligió el perdón. No por debilidad, sino por comprender que el amor verdadero vale la pena salvarse, si el corazón aún es sincero. Y al final, si esta historia tocó tus emociones, compártela con quienes disfrutan de la ficción realista y conmovedora. Deja un me gusta, suscríbete y acompáñanos en más historias desgarradoras que celebran la redención y el regalo invaluable de las segundas oportunidades. Porque a veces, perdonar es el acto más valiente de todos.